Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a este culto dominical. Espero que podamos reunirnos ahí todos desde nuestras casas, estar en sintonía, unidos, cantando y aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar con este tiempo especial para la iglesia y también dejar y rendir todo nuestro corazón a Dios. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, por tu bondad, Padre, porque a pesar de muchas cosas, Padre, tú sigues siendo fiel y tú estás con nosotros, Padre. Te pido que este domingo, Padre, 25 de mayo, tú, Señor, hables a nuestras vidas, Padre, que confirmes cosas, que podamos responder a la palabra, que vengamos con un corazón sencillo, humilde y dispuesto a aprender de lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Queremos rendirte el honor y queremos rendirte la gloria solo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y te pido que la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios siga siendo llevada a los lugares, siga siendo llevada a las experiencias y siga siendo llevada y motivada solamente por ti, Padre, por tu evangelio y porque nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos manda que llevemos todo
Hermanos y hermanas, continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Filipenses llamada Ofrendas de Amor. Hoy vamos a leer dos porciones, capítulo 1, versículo del 27 al 30 y capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a leer a partir de donde nos quedamos la semana pasada. Entonces vayan conmigo ahí a la palabra de Dios, tengan a la mano su Biblia, sea la versión que tengan. Yo le voy a dar lectura en la versión NBI, pero ustedes síganme con su mirada en su Biblia y en su palabra. Dice así: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Capítulo 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, hermanos, en esta serie de Filipenses ya hemos hablado acerca del progreso del Evangelio, de la prioridad del Evangelio, que fue lo que vimos la semana pasada, en donde Pablo muestra por qué la prioridad del Evangelio está en su vida y en su ministerio, que aun a pesar de que había personas que predicaban con las intenciones incorrectas, bueno, se predicaba a Cristo, y eso era la prioridad de cualquier circunstancia, incluso a la que él se enfrentara, etcétera, 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 y bueno, eso lo vimos la semana pasada. Y hoy, la porción que acabamos de leer, Pablo le da un giro diferente a esta sección. Ustedes se preguntarán: pastor, ¿por qué leímos del capítulo 1 del 27 al 30 y el capítulo 2 del 1 al 11? Bueno, recuerden, hermanos, que en los manuscritos más antiguos no estaban los versículos y capítulos, sino más bien estaban los escritos tal cual de los autores a los cuales Dios les había dado palabra para que escribieran, etcétera, etcétera. Entonces eso es un reto para ustedes y para mí cuando interpretamos y leemos la palabra, porque tenemos que observar cómo son esas líneas de pensamiento. Y justamente, hermanos, lo que acabamos de leer, Pablo invita y hace un llamado a la comunidad de los filipenses, en donde va a hablar acerca de aspectos de la comunidad a las cuales se van a enfrentar, va a hablar acerca de cómo experimentar una vida ferviente y un llamado específico, y esto tiene que ver y tiene que ser un parteaguas en el corazón de los filipenses. Porque el llamado que Pablo les hace y la porción que acabamos de leer dice aspectos bien importantes de la vida en comunidad en la iglesia de los Filipos. Esta semana algunos de ustedes a lo mejor se enteraron por las redes sociales o por algún amigo, o bueno, no lo sé, pero un apologeta, escritor, pastor
muy reconocido que se llama Ravi Zacarías falleció. Él tenía cáncer, pero él tiene escritos increíbles donde aspectos bien profundos de la palabra o de Dios, y él los describe de una manera muy poética, de una manera muy sabia, y me encantan sus escritos. Y él tiene un libro que se llama El Gran Tejedor de Vidas. El Gran Tejedor de Vidas. Por favor, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, léanlo, en verdad es un excelente libro. Y en este libro él tiene una frase que me impactó y que quiero ahorita citarlo. Dice: Dios, el gran tejedor, busca a las personas de corazón tierno para dejar su sello en ellas. Tus penas y desilusiones son parte de ese diseño, pues darán forma a tu corazón y a la manera en que sientes la realidad. A la manera en que sientes la realidad. ¿Cuánta razón tenía Ravi? Y hermanos, justo es lo que vamos a aprender y estudiar en esta sección de los Filipenses. Porque Pablo enseña a la iglesia que Dios quería seguir tejiendo la vida de los filipenses, su corazón y su comunidad. Porque hace un llamado a experimentar la fe en la comunidad de una manera radical. Por eso a este sermón se titula Un llamado. Y vamos a ver 4 características del llamado que Pablo invita a los filipenses y que hoy nos invita a nosotros como la Iglesia Bíblica Bautista, gracia de Dios, a llevar un llamado. Aceptémoslo y estemos bien pendientes y abiertos a escuchar la palabra de Dios. Lo primero, el llamado que hace Pablo a los filipenses es un llamado a la unidad, versículo 27. ¿Por qué Pablo hace un llamado a la unidad? Bueno, sabemos que Pablo estaba en la cárcel, que se había enterado que pues había personas que estaban nuevamente predicando por intenciones incorrectas o con intenciones incorrectas, pero no solamente Pablo se iba a enfrentar a situaciones difíciles, sino también, hermanos, quiero decirles que Pablo se había enterado que estaba rondando en las comunidades de fe de cristianos, a las cuales muchas de ellas Pablo había fundado, estaba rondando propagandistas cristianos que amedrentaban a otros cristianos para que siguieran las prácticas judías. Para que siguieran las prácticas judías, por lo cual es una total herejía y que eso no tenía que ver en nada con el evangelio. Y entonces Pablo les hace un llamado a la unidad porque lo necesitaban, porque se iban a enfrentar a estas situaciones difíciles. Y Pablo enseña 2 comportamientos con respecto a la unidad. El primero es que tengan unidad al mismo propósito. Versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La palabra compórtense que utiliza Pablo en esta sección, en el griego, hermanos, se utilizaba para hablar de las responsabilidades públicas y sociales de un ciudadano romano. Pero Pablo utiliza esta palabra para hablar a los ciudadanos que pertenecemos al reino de Dios, los hijos e hijas de Dios que pertenecemos a la ciudadanía de Dios. Y él dice, compórtense como es digno, de una manera digna, de una manera responsable, como lo somos los hijos e hijas de Dios. Tenemos responsabilidades en esta ciudadanía, hermanos. Tenemos responsabilidades y es una invitación a que tú y yo lo entendamos y que de una manera profunda lo practiquemos. Otra cosa importante que se debe mencionar es que Pablo cita este versículo o cita estas palabras sabiendo e invitando a la iglesia de los Filipos que, siendo que él esté o no esté, la iglesia se comporte como es digna del evangelio.
como es digna del evangelio, sea que él esté o no esté. Y esto es una aplicación bien importante para nuestra iglesia o para cualquier iglesia local. Cuando una iglesia local que tambalea porque una persona se va, o esa persona que hacía todo el trabajo y esa persona que se desgasta y bueno, y no hay nadie más que trabaja y entonces la iglesia se tambalea, bueno, a esa iglesia le falta madurez espiritual. Eso no debe de existir. Como iglesia debemos y necesitamos aprender esto. Una iglesia funciona cuando todos funcionan en ella. Sea que el pastor esté o no esté, la iglesia debe funcionar. Sea que Pablo esté o no esté, la iglesia debe de funcionar, hermanos. Y con esa responsabilidad que les acabo de explicar, Pablo les dice, sea que yo esté o no esté, ustedes compórtense como es digno un discípulo de Cristo y manténganse firmes en un mismo propósito. Y esto es la parte central de esto. Un mismo propósito. Un mismo propósito. Hermanos y hermanas, no hay mayor manera de resistir a los ataques que a través de tener un propósito firme. Si queremos resistir a los problemas, mantengámonos unidos en un propósito. Si queremos resistir a las crisis, mantengámonos en un mismo propósito. Si queremos resistir a las críticas, mantengámonos en un mismo propósito. Hermanos y hermanas, tener un propósito nos ayudará a no ceder a los problemas, a los problemas absurdos y discusiones tontas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Incluso iglesia es algo que estamos trabajando con los líderes. Es algo que yo como pastor estoy trabajando con los líderes para que toda la iglesia camine bajo un mismo propósito. Que toda la iglesia tengamos claro lo que queremos comunicar, porque un propósito nos da identidad. Nos da identidad. Y cuando la iglesia nuevamente está unida en un propósito, va a ser mucho más difícil que los ataques de afuera nos destruyan. Un propósito. Pablo hace un llamado a que tengan un propósito, unidad en un propósito. Y eso es lo que estaba enseñando Pablo. El segundo comportamiento que les pide Pablo con respecto a la unidad es que se mantengan en una misma fe. Una misma fe. Versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Versículo 27. Hermanos, lo que nos tiene unidos es lo que tenía unidos a la iglesia del primer siglo. Y eso es la fe en Cristo Jesús, en su proyecto y en su misión. La palabra combatiendo o luchando que se utiliza en este pasaje, en el griego se trata de hablar en equipo, orquestar estrategias y jugadas en equipo. Es una palabra que tiene una total connotación de los deportes. Ustedes no saben, pero quiero confesarles que yo soy fan de los Pumas. Soy aficionado del Pumas. Mi equipo es el Pumas y cuando voy al estadio, hago la porra y grito y todo eso, ¿no? Y bueno, tú y yo pertenecemos a un equipo aún más fuerte y con más trascendencia. Pertenecemos al equipo de Cristo. Y llevamos puesta la camiseta de la Iglesia Bíblica Bautista, gracia de Dios. Y orquestamos juntos jugadas, trabajamos en equipo, realizamos estrategias y las llevamos a cabo juntos. Juntos. Hermanos, luchamos unánimes por la fe en Cristo. Trabajamos en equipo para proclamar la fe en Cristo y la unidad en Cristo. Bueno, ya vimos que el primer llamado es un llamado a la unidad, en donde necesitamos tener un propósito,
y el propósito nos hace firmes, nos hace fuertes, y también necesitamos en este llamado a la unidad tener una misma fe. El segundo llamado que Pablo hace a la iglesia de los Filipos, aparte del llamado de la unidad, es un llamado a no temer. A no temer. El versículo 28 y 30, voy a leer solamente el versículo 28, dice: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Pablo ahora les dice a la comunidad que así como él tenía opositores, las comunidades de fe también lo van a tener. Nuestra iglesia, hermanos, lo va a tener. Pero Pablo invita a no tener miedo. Y la forma en que Pablo utiliza la palabra miedo, hermanos, en el griego o en el contexto de este pasaje, tiene que ver como cuando un caballo, no sé si ustedes han visto en las películas o en documentales, cuando un caballo se asusta, está inquieto y no se está tranquilo. Eso es la palabra miedo, o a lo que se refiere Pablo con miedo. O también pensemos como cuando una oveja tiene miedo, se paraliza totalmente. Y bueno, justamente un gran amigo en esta semana escribió algo muy interesante acerca del miedo, y quiero citarlo, y dice: el miedo no es un enemigo, es un indicador de que estás en riesgo. Intentar anular el miedo en tu vida es imposible. El reto real no es dejar que el miedo te domine y permita admirar la vida que te ocurre. Hermanos, me encantó esta descripción porque es justamente lo que Pablo invita a los filipenses. No tengas miedo, que el miedo no nos paralice, sino más bien sigue adelante, aprende del miedo para sacarle provecho. Pablo habla acerca de dos circunstancias a las cuales no tengamos miedo. La primera, a las críticas o a los críticos. Versículo 28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Versículo 28. Algunos de ustedes que a lo mejor están muy conectados al ámbito de las redes sociales, del internet, etcétera, etcétera, hay una palabra muy interesante que se utiliza y esa palabra es haters. ¿Qué es un hater? Bueno, quiero explicártelo. Los haters son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas y hostiles ante cualquier situación, publicación o alguna persona en particular. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Métanse un día a Twitter y verán todo el desastre que hay en en esas redes sociales. Pero bueno, hermanos, justamente esa es la mejor manera de definir a estas personas a las cuales Pablo se refiere como adversarios. O en otras versiones dice oponentes o enemigos. Son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas y hostiles en contra del evangelio, o que les suman y quieren agregarles prácticas al evangelio. Y obviamente eso es algo erróneo y eso es algo que está mal. Ahora, algo muy importante de este pasaje dice, lo cual es para ellos señal de destrucción. Incluso en otros versículos dice señal de condenación. Y ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir esto? ¿Dios está condenando a nuestros enemigos o a los haters del evangelio? ¿Dios los está condenando al infierno? Y bueno, hermanos, quiero decirles que el contexto del pasaje, estuve buscando la mejor versión en español, pero no encontré una versión que le diera el sentido que en el griego y en su exégesis pudiéramos entenderlo. Y bueno, tuve que traducir una versión del inglés al español, la cual sí le da mucho más entendimiento a lo que quiero explicar a continuación. Y se los voy a leer. Dice, versículo del 28 al 30 de este pasaje, dice, no tengas miedo de vuestros enemigos, sed siempre valientes y esto les demostrará a ellos que van a perder y que vosotros vas a ganar, porque es Dios quien os da la victoria, pues a vosotros se nos ha concedido el privilegio de servir a Cristo, no solo creyendo en Él, sino también padeciendo por Él.
Esta es la versión Buenas Nuevas traducida del inglés al español. Lo que Pablo está diciendo es que estas personas no están en contra de nosotros, están en contra del mensaje del Evangelio. Y bueno, puede que ustedes me digan, sí están en contra de nosotros, y es cierto, tal vez sí están en contra de nosotros, en contra del Evangelio también, pero tú y yo no podemos tener enemigos, hermanos. Tú y yo no podemos tener enemigos. A lo mejor ellos sí nos ven como sus enemigos, pero nosotros no los podemos ver como nuestros enemigos. Jesús dijo, ama incluso a tu enemigo. La victoria no es de nosotros, es de Cristo. La lucha no es contra sangre ni carne. Hermanos, si bien hay personas que están en contra de nosotros o en contra del mensaje de Cristo, de nuestro ministerio, de lo que hacemos, no te embarques y no te enganches con ellos. Jesús ya nos dio la victoria, y ese mensaje que tú y yo defendemos ya tiene en sí mismo el poder. El poder. El poder. La segunda cosa que enseña Pablo, a la cual no tengamos miedo, es al sufrimiento. Versículo 29 y 30. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hermanos, servir a Cristo es un privilegio. No hay otra manera más fuerte de describirlo. Es un privilegio. Y no solo es creer en Él, sino también es padecer por Él. Se nos ha concedido el regalo de la gracia. El llamado de nosotros es aceptar las fatigas que marcan la vida cristiana. El llamado de nosotros es aceptar la fatiga que marca la vida cristiana. Y concluyo con lo siguiente. Este pasaje dice, el que acabamos de leer en este versículo 29 y 30, dice que sostienen la misma lucha que lo vieron sostener, o que Pablo sostuvo. Y esto tiene bien una connotación o contexto bien importante, porque cuando Pablo estuvo en Filipos, allá en Hechos 16, ustedes lo pueden después buscar y estudiar, Pablo pasó por persecución y por dificultades. Y quiero decirles algo, la iglesia de Filipos lo atestiguó, es decir, ellos fueron testigos de lo que pasó Pablo. Y Pablo les dice, así como yo fui amedrentado, pasé persecución y dificultades, ustedes también tienen que experimentarlas. Que no los quebrante el miedo, ni por aquellos que están en contra del Evangelio y de nosotros, ni tampoco por el padecimiento. Nuevamente, servir a Cristo es un privilegio. Hermanos y hermanas, como iglesia, no tengamos miedo de la misma manera, ni a las críticas, ni a los que se oponen al Evangelio, o a los que quieren hacer tropezar. No tengamos miedo de eso, sino por el contrario, amémoslos y oremos por ellos. Y cuando vengan los padecimientos, demos gracias de ser partícipes de su misión y de ser partícipes del proyecto de Jesús. Es el más grande regalo que podemos experimentar como comunidad cristiana, hermanos y hermanas. Ya vimos que Dios hace un llamado a la unidad, vimos que hace un llamado a no tener miedo, y el tercer llamado que hace Pablo es a la humildad. Pablo hace un llamado a la humildad, y eso lo vamos a ver del capítulo 2, del versículo 1 al 5. Una iglesia puede tener un propósito, como lo vimos hace rato. Si quieres unidad, tienes que tener un propósito. Puedes sacarle provecho al miedo y usarlo en su beneficio. Pero si una iglesia no tiene humildad, nada de eso tiene sentido. ¿Para qué queremos llenar un templo si en los corazones de la iglesia está lleno de orgullo y vanidad? Hermanos, Pablo sabía esto y por lo tanto hace un llamado a la iglesia y les dice que no solo estén unidos, que no deben de tener miedo, pero también hace un llamado a sean humildes.
Y a partir de este pasaje vamos a ver tres cosas que enseña acerca de la humildad. La primera de ellas, la humildad es tener la misma actitud. La humildad es tener la misma actitud. Capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. Hermanos, Pablo da por sentado 4 situaciones en este versículo. Todos los hermanos tienen una misma actitud mental, el mismo amor los unos por los otros, hay consenso espiritual y armonía, y también hay unidad de pensamiento, los cuales son guiados por el Espíritu Santo. Estas cosas las estaba ya experimentando la iglesia de los filipenses. Estas 4 actitudes se vivían en esta comunidad de Filipos. Y por eso Pablo estaba contento, agradecido y gozoso. Nuevamente, la palabra gozo se vuelve a repetir en estos pasajes y se va a repetir desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Hermanos, quiero decirles algo. Si hay algo que me llenaría de emoción, es que estas 4 actitudes se experimentaran en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que todos tengamos la misma actitud, el propósito en nuestra mente, que tengamos un amor genuino unos por otros, que haya consenso y armonía en nuestra iglesia y que seamos guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Esta forma de practicar nuestro cristianismo producirá mucho fruto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La humildad también, hermanos, es tener o es estar sin divisiones. La humildad es estar sin divisiones. Dice el versículo 2, lléname de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y Pablo dice, de verdad, me gozo y me da mucha alegría que ustedes estén experimentando las 4 actitudes que vimos hace unos segundos, unos minutos, esas actitudes que experimentaba ya la comunidad de Filipos. Pero si quiere, Pablo dice, pero si quieren hacer mi gozo aún más grande, no tengan divisiones. No tengan divisiones. Nunca dejen que entre ustedes haya divisiones. Nunca. 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 10 años antes de escribir Filipenses, Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios. Y en esa ocasión, hermanos, quiero decirles algo bien importante. Pablo utiliza la palabra herejía. Y la palabra herejía, hermanos, en algunas ocasiones en el libro de Corintios la utiliza para dar una connotación de división y herejía. Utiliza la palabra herejía para hablar de división. ¿Esto qué quiere decir? Las herejías no solo son conceptos y disertaciones anticristianas, también son prácticas en nuestra iglesia. Si practicamos la división, practicamos la herejía. Si practicamos la división, practicamos la herejía. Ya vimos que la humildad es una actitud, la humildad es vivir sin divisiones, pero también la humildad es considerarse superiores a otros. Esa es la tercera cosa. Considerarse superiores unos a otros. Considerarse superiores unos a otros. Versículo 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Lo vuelvo a repetir, considerarse superiores unos a otros. Rabbi Zacarías, el que mencionamos al principio de esta predicación, escribió: a veces la misma presencia de Dios se ve impedida por nuestras presuposiciones y nuestro intenso y constante deseo de triunfo. La semana pasada lo mencioné. Una actitud egoísta se volverá en una persona antagonista de la conciencia alternativa de nuestro Señor Jesús. Es decir, va a ir en contra del modelo que Jesús enseña.
Y eso es algo que no queremos que pase en nuestra iglesia, sino más bien queremos que esa conciencia alternativa a la cual Jesús nos enseña se experimente en nuestras comunidades y en nuestra iglesia, hermanos. En nuestra iglesia. Hermano, el llamado a la humildad es sumamente importante. Vivamos una vida humilde, con actitudes espirituales, sin divisiones y considerándonos unos a otros superiores, trabajando nuevamente en equipo. En equipo. Ya vimos que Pablo hace un llamado a la unidad, a no tener miedo, a la humildad, y ahora nos hace un llamado a seguir el modelo de Jesús. La cuarta cosa es a seguir el modelo de Jesús. Versículo 5 al 11 del capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y quiero leerlo todo, por lo que le voy a dar una explicación después de leerlo. Dice, haya pues, y por cierto, perdón también, lo voy a leer en la Reina Valera porque esta porción me parece sumamente importante leerlo en la Reina Valera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta porción que acabamos de leer, decidí leerla completa porque la iglesia primitiva tenía himnos. Sí, tal cual un himno, lo que tenemos como un himno, bueno, ese concepto de himno, la iglesia primitiva los tenía. Y esto que acabamos de leer es un himno que contiene doctrina, tiene un peso teológico cristocéntrico. Son doxologías poéticas con características sumamente importantes de la persona y divinidad de Cristo. Y entonces Pablo lo utiliza para llamar a los filipenses a que si deben de seguir un modelo, sea el modelo de Cristo. Me imagino a Pablo diciendo, voy a escribir acerca de un modelo para que los filipenses puedan seguir. ¿Qué puedo escribir? ¿Cómo lo explico? ¿Disertaré más? ¿Haré otras narraciones? No, mejor voy a cantar. Mejor voy a escribirles un himno que refleje todo lo que yo les quiero decir. ¿Nos imaginamos eso? Es como si yo ahorita estuviera hablando de la santidad y para explicarlo canto Santo, Santo, Santo. Bueno, eso estaba haciendo Pablo. Les escribió un himno que por supuesto la iglesia conoce y que seguramente canta. Y ahora, este pasaje muestra algunos elementos de un himno cristocéntrico y que por lo cual era importante que los filipenses recordaran y que por lo tanto es importante que tú y yo recordemos y aprendamos. El primer elemento de este himno es mostrar su naturaleza divina. Dice el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Algunas otras versiones dicen, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra que se utiliza para imagen o para naturaleza, hermanos, es la única vez que se utiliza esa palabra en el griego en todo el Nuevo Testamento. En estos dos versículos 6 y 7 es la única vez que se utiliza. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que significa es que esta palabra da las características de una persona. No son ficticias ni tampoco abstractas, sino son las características de Cristo siendo Dios. Jesús es la expresión máxima de Dios.
Hay otros pasajes que dan este mismo sentido, como Hebreos 1:3 dice: el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. También Colosenses 1:15: la imagen de Dios invisible. Juan 1:1: el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Este pasaje, hermanos, lo que quiere enseñarnos es que la naturaleza de Cristo es ser Dios. C.S. Lewis escribió: Jesús no es un producto de nuestra imaginación. Jesús es la esencia de Dios, es la revelación de Dios y es más de lo que podemos imaginar. Justo eso es lo que quiere enseñar este versículo. Hermanos, cuando leemos esto, tenemos que entender que había un vínculo estrecho entre Dios y Jesús desde su obra creadora en el Génesis. Jesús es Dios, es creador, es sustentador, y eso es algo que quiere enseñar este himno cristocéntrico. El segundo elemento que quiere mostrar es su llamado, versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La encarnación de Cristo, hermanos, es algo que a veces no logro comprender. Su encarnación voluntaria es la máxima expresión de amor de Cristo por nosotros. Jesús, siendo majestuoso, se hizo esclavo. Hermanos, podemos observar en la Biblia muchos personajes que quisieron tomar el lugar de Dios: Adán, Satanás, reyes, muchos sistemas sociales. Pero Jesús dio ejemplo de sumisión. Es como si Jesús se quitara su manto de gloria y dijera al Padre: yo solo quiero obedecerte. Yo no aspiro a escalar tu trono, nada de eso. Yo solo quiero hacer tu voluntad y obedecer tu llamado. Jesús se vació de su majestad, pero no de su naturaleza divina, como lo vimos en el versículo anterior. Otra vez, Jesús se vació de su majestad, pero no de su naturaleza divina. El tercer elemento que quiere mostrar este himno cristocéntrico es su consumación. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, quiero decirte que la cruz era el símbolo más cruel y duro y tormentoso que podía existir. Pero la obediencia de Jesús lo llevó hasta la cruz. Su llamado lo llevó hasta la cruz. Quiero decirte algo. La cruz era el símbolo, lo vuelvo a repetir, más cruel, humillante y deplorable que podía existir. Para los judíos, la cruz era una maldición. Para los romanos, era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores rufianes. Y para los griegos, la muerte de cruz era locura. Pero Jesús convirtió ese símbolo en lo más hermoso para hablar de amor, esperanza y fe. ¿Cuántos símbolos hoy en nuestra sociedad, en nuestra realidad, que pueden ser deplorables, que pueden ser crudos, que pueden ser crueles y duros? Necesitamos rediseñarlos, redefinirlos y convertirlos en símbolos de amor, esperanza y fe. De amor, esperanza y fe. El cuarto elemento de este himno cristocéntrico es mostrar su posición. Su posición, fíjense lo que dice el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Una mejor traducción sería: lo superexaltó. Hermanos, el evangelio no estaría completo ni se podría predicar si no hablamos también de la resurrección, no solamente de su encarnación, sino también de la resurrección. Jesús venció en la cruz a la muerte, al pecado y a Satanás. Jesús nos dio vida cuando murió y cuando resucitó. En esa resurrección encontramos la esperanza.
Incluso por esa resurrección, ahora nosotros participamos de la vida eterna. Su posición ahora es el Señor de señores. Jesús, hermanos, significa Dios salva. Dios salva. El quinto elemento de este himno cristocéntrico es mostrar su autoridad. Versículos 10 y 11. Para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y me gusta la siguiente frase y muchas veces la repito. Jesús no es un nombre, es un título. Este pasaje puede hacer referencia en dónde Jesús tiene autoridad. En el cielo, los ángeles y todas las cosas creadas por Dios, divinas en el cielo. En la tierra, hombres y todo lo que hay. Y debajo de la tierra, el mismo infierno. Y en todo eso, Jesús tiene autoridad. Todo, absolutamente todo. Jesús fue dado en su humillación al identificarse con el pecado del mundo, pero en su exaltación nuestro Salvador exhibe su título glorioso, el Señor Jesucristo. Todos nuestros himnos y nuestros cantos, hermanos, deberían de tener estas características doctrinales. Himnos cristocéntricos. Hermanos, Pablo explicó y citó este himno para que nosotros sepamos a qué parámetro parecernos. Y lo hace para que tengas plena seguridad que si debes seguir a alguien, parecerte a alguien o ser como alguien, debemos seguir, parecernos y ser como Cristo, como Jesús. Es el modelo que nosotros como comunidad debemos de seguir. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Pablo hace un llamado a nuestra iglesia, un llamado en donde busca corazones que se sigan tejiendo por medio del evangelio. Un llamado que implica la unidad en un mismo propósito, una misma fe. Un llamado también que implica no tener miedo de las críticas de los adversarios, o también no tener miedo a padecer por el evangelio, porque es el mayor gozo y es un verdadero privilegio padecer por Cristo. También es un llamado a ser humildes, a trabajar en equipo, a no tener divisiones, a considerarnos iguales entre todos. Y también es un llamado a seguir el modelo de Jesús. Por eso el himno cristocéntrico. Ahora que conocemos esto, debemos de responder a la palabra, hermanos y hermanas. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Seremos unidos con un propósito y una misma fe, capaz de guiar y aguantar cualquier circunstancia y adversidad? Seremos una iglesia que no va a tener miedo ante los ataques, ante las críticas e incluso ante los padecimientos de ser partícipes de la misión de Jesús. Seremos una iglesia que experimentará la humildad, que nos consideremos unos a otros, que vamos a trabajar en equipo, capaces de dar un mensaje a nuestra sociedad siguiendo el mensaje de Cristo. Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que sí y aceptemos este llamado. Dios les bendiga.